Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. Abraham Lincoln. Esta frase icónica de Abraham Lincoln nos da el análisis de que como ciudadanos tenemos ese poder de decidir, ese poder de convicción, ese poder de ir a hacer una elección y votar por una decisión individual, de acuerdo a los ideales que cada quien tiene. Es por eso que no permitas que cualquier persona te quite ese poder. ¿Y mediante qué se da ese poder? Pues mediante esta boleta electoral. No permitas que te quiten tu poder de decisión. No permitas que cualquier persona haga el voto a nombre tuyo. Y que lo haga a algo que tú no estás 100% convencido, 100% convencida. No lo permitas, amigo, amiga, Sveidi, Alexis, Juan Carlos, Adrián. No lo permitan. No permitan que alguien les quite este poder. Pues este poder puede cambiar el futuro de una nación. Imaginémonos a un león sin dientes. Independientemente, aunque aún tenga esa voluntad, esa fuerza en la que se necesita para poder tomar algo que se vaya a comer, no les podrá hacer nada, pues necesitan de sus dientes para poder masticarla y comérsela. Algo similar sucede con estas personas que cometen los delitos electorales. Pues si ellos aún tienen esa fuerza de colocar o de adjuntarte sus chantajes, sus mentiras, sus falacias, sus difamaciones, sus calumnias, su desinformación, y tú conoces tus derechos electorales, conoces qué es un delito electoral, sabes en dónde se puede suscitar y sobre todo a qué instituciones acudir en dado caso de que llegues a ser víctima de alguno. ¿Qué crees? Con eso les será muy difícil imponerte una decisión, les será difícil imponerte una ideología política, pues no te van a poder hacer nada. Y aquí la que va a ganar es la democracia. Somos todas y todos. Cuestionémonos, ¿cuál es el factor en el cual un ciudadano acepta vender su voto? ¿La ignorancia puede afectar una elección? Hoy en día, con las instituciones electorales que tenemos en México, sus acciones que están implementando son suficientes para prevenir estos delitos electorales. Bien, compañeros, antes de iniciar, ¿ustedes conocen la definición de elección y delito? ¿O el concepto de delito electoral? Muy bien. La palabra delito viene del latín delicto, que significa mal obrado. Y la palabra elección viene del latín electio, que significa elegido. Ahora bien, el concepto de un delito electoral, de acuerdo a la Fiscalía Electoral de México, establece que son aquellas acciones u omisiones que lesionan el adecuado desarrollo de una elección y que atentan con las características del voto, las cuales son, por mencionar algunas, libre, secreto, universal, directo, personal, etc. Los delitos electorales no son algo nuevo, ya tienen un antecedente histórico, pues desde la vida jurídica romana ya se tenía el delito de ambitus o ámbito, que era supervisado por la ley Julia de Ámbito, en donde sancionaba la corrupción en la obtención del voto, en donde con el tiempo se llegó a la privación y deportación.
esas eran las sanciones en aquel tiempo. Aquí en México, en la Constitución de Apatzingán, en su artículo 10 se estatuyó lo siguiente: si el atentado contra la democracia, la soberanía del pueblo, se cometiere por algún individuo, corporación o ciudad, se castigará por la autoridad pública como delito de lesa nación. En la Constitución actual, con fundamento con el artículo 35, establece y le otorga al ciudadano el derecho de votar y ser votado en las elecciones populares, libre, secreta y universalmente. Y de acuerdo a la Ley General en materia de delitos electorales, establece varios artículos que supervisan y en su caso sancionan a aquellos actos que puedan infraccionar la libertad del voto. Lamentablemente en México existe mucha desinformación política, en donde la gente cree varias cosas. Ahora bien, de acuerdo a esto, ¿existe la libertad del voto? Estimado amigo Juan, ¿existe la libertad del voto, estimada amiga Sbaby, estimada amiga Jocelyn? ¿Existe esta libertad del voto? Y como lo he venido mencionando, en México existe desinformación política, pues la gente cree varias cosas que se le imponen sin antes haberlas consultado e informado bien sobre esto. Y con esto, estas personas que cometen los delitos electorales se llegan a aprovechar, pues mediante sus manipulaciones les será más fácil a ti involucrarte y manipularte con algo que no es tuyo, con una ideología que no es de ti. La ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos. John F. Kennedy. Esta frase viene a sostener lo que he dicho, lo que he mencionado. Pues al momento de nosotros no conocer cuáles son los derechos, mis derechos, en una elección y saber a qué instituciones acudir, en dado caso de que se llegue a suscitar un delito electoral, nos volveremos ignorantes. Escuchémoslo bien, ignorantes. Pues no vamos a votar por algo que nosotros creemos. Vamos a llegar desinformados. Y esto no lo podemos permitir, compañeras, compañeros, estimado público. No lo podemos permitir. Un factor más por el cual la gente llega a vender su voto o a darlo es porque lamentablemente en México existe un alto índice de pobreza. De acuerdo a datos oficiales del Coneval, con esta pandemia del COVID-19 se integrarían más de 9 millones de nuevos pobres en México. Esta cifra nos debería de importar a todas y a todos. Nos debería de preocupar y ocupar. Pues eso quiere decir que hay millones de mexicanas y de mexicanos que están en el sufrimiento. Millones que no tienen un plato en su mesa. Millones que no tienen un sustento económico en donde puedan tener un bienestar social. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? No les importa, les dan un golpe. Les dan un golpe a su necesidad y llegan a lucrar con esa necesidad económica y social, brindándoles ciertos apoyos alimenticios o económicos, solamente a cambio de su voto. ¡Qué vergüenza que tengamos personas así que se lleguen a burlar de la necesidad humana, del sufrimiento humano! Ahora bien, compañeras, compañeros, estimados amigos, de acuerdo a esto, ¿qué les hace falta hacer a las instituciones electorales?
Bien, de acuerdo a un testimonio del doctor Santiago Nieto Castillo, actual encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, establece que mediante el tiempo que estuvo en la Fiscalía Electoral de Delitos Electorales, establece varios acuerdos o varias opciones que puede implementar el INE. Una es que incluya la innovación tecnológica en las elecciones, pues se pueden hacer más baratas, eficientes y seguras. Y de igual forma, él cree conveniente una colaboración con la UIF, el SAT, el Sistema Nacional Anticorrupción y la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que con esto puedan lograr mayor supervisión en las elecciones y se pueda evitar el lavado de dinero y la obtención ilícita de votos. Con esto podemos coincidir de que nos hace falta a las instituciones públicas, nos hace falta el manejo adecuado de la elección, de una elección. Nos hace falta involucrar más a la tecnología. Y no solo ahí, pues también a los ciudadanos. Nos hace falta mayor conocimiento. Nos hace falta involucrarnos más en una elección para poder emitir un voto socialmente bueno ante esta elección. Finalmente, compañeras y compañeros, en verdad que podemos afirmar que el voto es un derecho de todos y está en las manos de cada ciudadano defender ese poder de decisión y de ideología política. Y que no permitamos que mediante la desinformación se nos aplique para poder manipularnos y poder emitir un voto que no está en nuestros ideales. Yo en verdad solidariamente las y los invito a defender lealmente su voto y a que no se dejen engañar. Es mejor informarse y conocer cuáles son mis derechos y saber a qué instituciones poder acudir, ya que ellas los van a poder proteger y sobre todo sancionar de facto a cualquier persona que me los infraccione. Y como lo hizo Emiliano Zapata, él se levantó en armas a pedir justicia y libertad. Así nosotros hay que hacerlo. En lugar de armas, levantémonos todas y todas con la boleta electoral y con el INE. Estas van a ser nuestras armas en una democracia. Y con esto poder lograr elecciones sanas y democráticas. Les agradezco infinitamente su atención y en verdad espero que les haya brindado algo de concientización ante estos delitos electorales. Les envío un fuerte abrazo.